Hola, buenas tardes. Es un gran placer estar con ustedes virtualmente, aunque me gustaría más estar físicamente, pero bueno, no es posible. De todas maneras, creo que es una gran iniciativa la que están haciendo, este encuentro que les va a poder discutir, hablar, eh, analizar cambios profundos que están pasando en las comunidades judías y el lugar que tienen ustedes como líderes para confrontar esos cambios. Yo me voy a focalizar en estos pocos minutos en cambios, como dicen en los Estados Unidos, de 30,000 feet, de 30.000 pies. O sea, cambios que están pasando a nivel muy general, a nivel muy amplio en el mundo, y cómo afectan a las comunidades judías. El, el cambio principal que está teniendo lugar en el mundo, que tuvo lugar en el mundo en los últimos 20 años, es el pasaje de un ser humano que vivía su vida mayoritariamente en marcos colectivos a un ser humano que pone al individuo en el centro de la sociedad y en el centro de la percepción. Esto no significa solamente que el ser humano es más individualista, es decir, que es más egoísta. No, no somos egoístas, somos seres humanos. Los seres humanos son altruistas, sociales, gregarios, pero que la sociedad define como su principal objetivo y su principal modo de organización la satisfacción de las necesidades individuales del ser humano. Claro que esto está facilitado porque los seres humanos individuales hoy en día tienen más poder y más libertad que nunca en la historia del género humano. Esto no es cierto en todos los países, pero inclusive en países represivos, la libertad, la posibilidad de hacer cosas que tiene un ser humano individual son altísimas. Eh, Nunca, por ejemplo, las personas pudieron elegir todo lo que pueden elegir ahora. Eh, Fíjense, hoy en día podemos elegir la religión, el lugar de residencia, la profesión, nuestro partner romántico, podemos elegir cómo expresar nuestras diferentes identidades y todas esas elecciones eran elecciones que no existían hace 200 años. En el mundo premoderno, la identidad del ser humano estaba dada no por elecciones que uno hacía, sino por eh, dictámenes de la sociedad. Tu padre era carpintero y vas a ser carpintero. Tu padre era judío y vas a ser judío. Es decir, había, sí, herejes, díscolos, etcétera, pero eran quemados en la hoguera, digamos. Eran precisamente herejes. La palabra hereje en español viene del griego, que quiere decir ereteikon, quiere decir el que elige. Eh, es decir, el que elegía en el mundo premoderno era un hereje, pero hoy en día todos elegimos y todos elegimos en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos una diversidad de elecciones para hacer a diario que son revolucionarias en su cantidad. Eso genera que hoy en día vivimos en un mundo de individuos hiperempoderados. Es decir, el individuo hoy en día, como decíamos antes, tiene más poder y más libertad que nunca en la historia del ser humano. Entonces, ese individuo empoderado ve cualquier pertenencia, cualquier estructura colectiva como un atentado a su libertad. Es decir, si yo voy a ser miembro de un centro comunitario, eso me va a limitar en mi libertad de ir al centro comunitario que quiero. Si voy a ser miembro de una sinagoga, eso me va a limitar en mi libertad de ir a la sinagoga que quiero. Y lo peor que le podés hacer al hombre posmoderno, digamos, es limitarle su libertad. El hombre hiperempoderado que tiene que construir
su propia identidad. No es que puede, tiene que construir su propia identidad porque porque la sociedad ya no se lo da o no se lo impone. Entonces, esta descentralización de lo colectivo y la centralización del individuo en la sociedad moderna hace que las comunidades judías, que son básicamente estructuras colectivas, estén en crisis. Y están en crisis también por otra cosa que se llama la desmediatización del mundo. Es decir, en el siglo XIX, en el siglo XX, la gente no interactuaba directamente con el mundo. La gente utilizaba una estructura de mediación entre uno y el mundo. Por ejemplo, querías viajar, usabas una agencia de viajes. Hoy en día no la necesitas, no necesitas el intermediario. Directamente podés buscar en Kayak o en Expedia tu pasaje y viajas libremente. ¿Querías hacer filantropía? Necesitabas la intermediación de un organismo comunitario, de la Federation, de la Campaña Unida, de Keren Ayesod. Hoy en día directamente vas online y puedes elegir a quién darle. En todos los aspectos de la vida estamos creando una desintermediación, estamos destruyendo esas estructuras que nos organizaban y que mediaban entre el ser humano y sus diferentes experiencias. Entonces, tenemos individualización por un lado, desintermediación por el otro, y lo tercero que tenemos es instrumentos tecnológicos que nos facilitan tanto la conexión como la individualización. Es decir, no necesito que alguien me organice la vida social, tengo una app que me lo puede organizar y estoy hiperconectado, tengo todos mis amigos en Facebook, etc. Eso no quiere decir, tiene muchos problemas esta situación social, genera muchas angustias, etc. Pero por bueno o por malo, esa es la organización social hoy en día, una organización donde la sociedad se redefine como una estructura que sirve y debe satisfacer los deseos individuales de autorrealización y no lo contrario. Entonces, esta situación presenta a las comunidades judías con tres crisis paralelas. Por un lado, hay una crisis de sentido, una crisis ideológica. ¿Por qué? Porque las ideologías hoy en día también son autoconstruidas. Yo crecí en el siglo XX siendo un judío conservador, ¿no es cierto? Hoy en día nadie compra el paquete ideológico del judaísmo conservador o del judaísmo reformista, del judaísmo sionista, ortodoxo, lo que quieras. Uno construye su propia identidad. Entonces estamos viviendo en un esquema en donde las ideologías que tenemos, estas ideologías colectivas del siglo XIX, ya no nos sirven más. Y todas las ideologías que organizan al mundo judío hoy en día, todas, desde Chabad, desde la ultraortodoxia hasta el reformismo, son todas modernas, son todas del siglo XIX, no son tradicionales, y fueron creadas para una sociedad diferente, para un ser humano diferente, y obviamente no responden a las necesidades del ser humano moderno, o hay que analizar si aún son válidas. Entonces es una crisis ideológica porque las ideologías que tenemos no nos sirven como nos servían antes. Segundo, una crisis de pertenencia, una crisis comunitaria. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, la pertenencia a las estructuras comunitarias ya no es vista como algo obvio, es algo que uno tiene que construir. La definición de qué significa pertenecer ha cambiado. Hoy en día la gente tiene múltiples pertenencias, a veces simultáneas, a veces contradictorias con unas o con otras. Entonces, la idea de pertenencia que teníamos a la comunidad judía en el siglo XX también ha cambiado. Es decir, ahora generamos un collage de pertenencias que son muy distintas a las que teníamos antes.
Y la tercera crisis que tenemos es una crisis de estructuras comunitarias. Las estructuras comunitarias que tenemos fueron construidas con el paradigma del siglo XX, es decir, el paradigma de las compañías industriales. Eran piramidales, tenían información que fluía en una sola dirección, digamos, decisión concentrada en la punta de la pirámide, y la gente recibía, compraba programas y servicios de la comunidad. Hoy en día las organizaciones no son así. Hoy en día las organizaciones son plataformas en donde la gente no tanto quiere comprar, sino que quiere aplaudir sus propios programas y sus propias ideas. Las organizaciones son plataformas para autoexpresarse, ¿no es cierto? Entonces eso genera o hace necesario una estructura comunitaria completamente distinta. No es una organización tradicional en pirámide, sino una red, una plataforma. Piénsenlo de esta manera. No es tanto tener un hotel, sino tener Airbnb, porque lo importante es la plataforma para que la gente se conecte. No es tan importante tener Uber, o sea, tener taxis, tener autos, que tener Uber. Uber no tiene un solo auto, Airbnb no tiene una sola habitación de hotel. Es decir, son plataformas donde la gente se puede conectar. Mismo los teléfonos, si lo piensan, los teléfonos tienen un sistema operativo, pero la gente puede desarrollar sus propias aplicaciones en los teléfonos. Entonces, tenemos estas tres crisis, digamos, simultáneas. Una crisis de sentido, digamos, ideológica, una crisis de pertenencia y una crisis de estructuras comunitarias. Todas estas tres crisis hechas mucho más complicadas, mucho más difíciles, obviamente por la pandemia. La pandemia aún más generó este aislamiento y fue un catalizador de muchos de estos cambios. Entonces, yo creo que el desafío que tenemos, un poco como líderes judíos, ustedes en Latinoamérica, nosotros en Estados Unidos y en todo el mundo en realidad, porque esto es un tema, no es siquiera un tema solo judío, es un tema mundial, es reinventar la reinventar la comunidad para un ser humano que se ve a sí mismo de manera distinta, para un ser humano hiper empoderado. Y yo creo que si lo lográsemos hacer, vamos a tener un periodo de gran renacimiento, de gran creatividad, porque el individuo tiene justamente una gran posibilidad de crear, de ser emprendedor que no tenía antes cuando vivía básicamente en estructuras colectivas opresivas. Entonces, aprovechando estos cambios para mejor, para renovar nuestras comunidades, podemos realmente generar un renacimiento judío como el que hubo en los grandes momentos, en las grandes épocas doradas del pueblo judío. Muchas gracias.